Vamos a ir comenzando entonces. Fíjense que para comenzar a hablar de los estudios de este tipo de ensayos, tenemos que ver los tipos de diseño, que ya los habíamos hablado, ¿no? Los diseños experimentales, no experimentales, pero básicamente todos los trabajos o todos los trabajos de investigación lo que van a hacer es responder preguntas, ¿no? Responder las preguntas de el por qué se realiza el estudio. Es decir, a quién, a dónde, cuándo se va a realizar el estudio. Estos estudios generalmente, es decir, van a tener una base poblacional que pueden ser ecológicos, una base individual que pueden ser series de casos o encuestas transversales, que se va a hacer el tipo de corte del estudio, que eso lo va a hablar un poco la doctora cuando hable de estudios observacionales. Luego tenemos cuando necesitemos hablar del por qué. Cuando nosotros queremos dar una respuesta, una explicación a lo que es una causa y un efecto, a ese tipo de estudios nosotros los vamos a llamar analíticos, ¿no? Que estos estudios aleatorizados, porque todos los individuos van a tener la misma posibilidad de pertenecer, ¿no? Y en donde generalmente se va a manipular el factor. Es decir, va a haber un tipo de intervención. Cuando no hay manipulación de ese factor o cuando no hay tipos de ese tipo de intervención, nosotros los llamamos observacionales, que en este caso vamos a tener casos y controles y de cortes, que pueden ser transversales, retrospectivos o prospectivos. En el otro caso, donde tenemos ya el diseño experimental, vamos a tener entonces los ensayos de campo y los ensayos comunitarios, y en este caso nos vamos a detener aquí, en los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Para ver un poco lo que es el nivel de evidencia y las decisiones que se tienen que tomar en salud en base a la mejor evidencia disponible, fíjense que vamos a tener que la opinión de expertos y la investigación básica están en la base de la pirámide. Es decir, nosotros podemos consultar a expertos, que son los que generalmente hacen las revisiones narrativas o las revisiones bibliográficas de la literatura, y esas opiniones, ¿verdad? Nos sirven para tener un basamento teórico, pero para tomar una decisión no es bueno. La evidencia no es la mejor. Luego vamos a tener los estudios de casos y controles y las series de casos y los reportes nucleares, los estudios de corte, y fíjense que por encima de esto vamos a tener los ensayos clínicos aleatorios. Fíjense que los ensayos clínicos aleatorizados todavía no son la punta de la pirámide. Luego vamos a tener la sinopsis, la síntesis, que son las guías clínicas, y por último van a estar las revisiones sistemáticas, que creo que ya recibieron una charla sobre revisiones sistemáticas, ¿sí o no? Eh, Entonces, dime yo, Continúe nomás, doctora, disculpe. ok. Entonces, fíjense que las revisiones sistemáticas generalmente se van a abocar, o las tradicionales, las que toman la pregunta pico, la de población, intervención, contrastes y los resultados esperados, básicamente ya se van a nutrir de este tipo de estudios. Y por eso es importante esta conferencia, esta capacitación. Porque generalmente los estudios que ustedes van a tomar como base para hacer una revisión sistemática van a ser ensayos clínicos, que pueden ser aleatorizados o no aleatorizados, y ya vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, ¿qué es la definición de un ensayo clínico aleatorizado? Un ensayo clínico va a ser un experimento, y de allí viene la pregunta que les hacía al principio. ¿Cuáles son los tipos de diseño, no? Si son experimentales o no experimentales, y muy bien que ustedes me respondieron que los ensayos clínicos siempre van a ser experimentos y van a ser controlados en voluntarios humanos. Nosotros nunca podemos obligar a nadie a pertenecer a un ensayo clínico. El paciente o el individuo a investigar siempre va a tener plena libertad
y eso lo vamos a hablar al final cuando hablemos de la ética de este tipo de proyectos, siempre van a tener la oportunidad de salirse de la investigación, ¿ya? Y son tan voluntarios que incluso en países desarrollados eh, pueden, en este tipo de países, pueden incluso pagarle a las personas para que se sometan a este tipo de ensayos. Se utiliza para evaluar la seguridad y eficacia de tratamientos o intervenciones contra enfermedades o problemas de salud de cualquier tipo. Entonces, ¿qué podemos estudiar con este tipo de ensayos? Efectos farmacológicos, farmacocinéticos o farmacodinámicos de nuevos productos terapéuticos, pero claro, hay un riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que si están haciendo este tipo de ensayos es, bueno, obviamente van a ver la efectividad del producto, pero también podemos ver los efectos adversos, ¿no? Para poder indicar a las personas que luego van a recibir ese tratamiento, qué es lo que puede pasar, ¿no? Con ese tipo de tratamiento. Y como les estaba comentando, incluye el estudio entonces también de las reacciones adversas. Este estudio siempre va a ser prospectivo, y cuando hablamos de prospectivo, decimos que es al pasado o al futuro. Al Futuro. futuro. Al futuro, ¿verdad? Pero también esto quiere decir, y esto puede estar muy relacionado con lo longitudinal, es decir, no va a ser un estudio de una sola vez, es decir, un estudio transversal, que solamente van a hacer las mediciones una sola vez, sino que va a ser un estudio que va a ser a futuro y que va a tener una línea de tiempo, ¿ya? Y que va a intentar comparar el efecto y el valor de una o más intervenciones versus un control. Es decir, nosotros no solamente podemos hablar de que solamente va a haber un grupo problema, un grupo tratado, sino que siempre tenemos que tener un grupo control, ¿no? En seres humanos con una condición médica. Y fíjense que aquí siempre vamos a manipular intencionalmente la variable independiente, que va a ser la causa. ¿Cómo la podemos manipular? Diferentes dosis del medicamento, tiempo de exposición, tipo de tratamiento, de repente si uno es quirúrgico y otro es farmacológico, para ver qué ocurre con la variable dependiente que va a ser el efecto que se busca con ese fármaco o con el tipo de intervención que se vaya a estudiar. ¿Cuáles son las utilidades de este tipo de estudios? Ya lo habíamos hablado, evaluar nuevos fármacos y otros tratamientos de la enfermedad. Generalmente, cuando hay un fármaco nuevo para una enfermedad con el gold estándar, es decir, con el tratamiento de elección que exista para la época, evaluar nuevos programas de cribado, detección precoz, nuevas formas de realizar y poner en marcha servicios sanitarios, entre otras cosas. También permite desarrollar y aprobar nuevos fármacos y tratamientos, determinar la seguridad y eficacia de los nuevos agentes, aprender formas para prevenir la enfermedad, diagnosticar precozmente una patología o mejorar la calidad de vida de los enfermos. Entonces, para esto se utilizan en los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Entonces, fíjense que vamos a tener diferentes tipos de ensayos clínicos controlados aleatorizados. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación? Podemos tener la estructura del tratamiento, el enfoque de la enfermedad, el enfoque del tratamiento, los tipos de aleatorización, el tipo de asignación por el tamaño de la muestra, por el número de sedes. Entonces, si hablamos de la estructura del tratamiento, podemos tener tipos de ensayos, diseños en paralelo, diseño de tratamiento sucesivo, en donde se toman en cuenta diferentes variantes, diseños de tratamiento de reemplazo, diseños cruzados. También tenemos diseños de ensayos alternativos, diseños factoriales, ensayos de equivalencia, aleatorización por conglomerados. Dependiendo de la enfermedad, vamos a atención primaria o secundaria, que pueden ser vacunación, entre otras. Enfoques de tratamiento, tenemos ensayos de drogas, cirugías, dietas, entre otros. Tipos de aleatorización, aleatorizados, no aleatorizados. Si, dependiendo de la asignación, si es fija, dinámica o adaptativa. Si el tamaño de la muestra va a ser fijo, secuencial, o por el número de sedes, si va a ser un centro único o multicéntrico.
Aquí tenemos que tener muy en cuenta este término, que es el placebo. Cuando no se correlaciona o cuando no se relaciona este nuevo fármaco o este nuevo tratamiento con el de elección, generalmente se van a relacionar con un placebo. ¿Y qué va a hacer el placebo? El placebo va a ser un agente farmacológicamente inactivo que los investigadores administran a los participantes en el grupo control de un ensayo clínico. En los ensayos clínicos, entonces el placebo se traduce en tratamientos de control con similar apariencia a los tratamientos de estudio, pero sin su actividad específica, porque a veces la mente les puede jugar una pasada a los individuos que están en la investigación y de repente ellos están pensando que están recibiendo un tratamiento, y están recibiendo un caramelo, puede ser, o algo que no tenga el principio activo, y igual mejoran. Entonces, los efectos al poder de la mente o de verdad lo podemos atribuir al fármaco. Por eso es que se utiliza este tipo de tratamiento. Entonces, de los tipos de ensayos clínicos controlados aleatorizados ya habíamos hablado según el tipo de estructura de tratamiento, que pueden ser estudios en paralelo, estudios pareados o estudios secuenciales. Dentro de los estudios en paralelos tenemos que cada grupo recibe una alternativa distinta. Es decir, podemos tener el grupo problema o el grupo que sí va a recibir el fármaco con el principio activo y el grupo que va a recibir el placebo o el tratamiento estándar. Tenemos entonces que aquí los sujetos de estudio siguen el tratamiento al que han sido asignados al azar. Y esto puede ser ciego, doble ciego, y ya eso lo vamos a ver más adelante durante el tiempo que dure el ensayo. El estudio pareado va a ser por pares, es decir, un grupo recibe el tratamiento activo y el control, el placebo o alternativo o el tratamiento alternativo. La administración debe ser al mismo tiempo para ambos. Y en el secuencial vamos a tener entonces que va a ser un diseño más abierto. No se fija antes el número de pacientes, entran en parejas y se distribuyen los tratamientos de forma aleatoria. De tratamiento sucesivo que cada sujeto es asignado al azar a un grupo que sigue una secuencia de tratamiento que es previamente determinada, de manera que cada persona va a recibir más de un tratamiento. Hay dos tipos de ensayos controlados aleatorizados. Vamos a tener de diseño de tratamiento sucesivo, en donde el diseño de tratamiento se reemplaza, o de diseño cruzado, que ya vamos a ver ahora. El diseño cruzado va a ser donde el grupo 1 recibe un tratamiento A durante un primer periodo y el tratamiento B en el segundo. Lo podemos ver en la imagen. Estos diseños cruzados permiten ajustar variaciones de persona a persona cuando los tratamientos tienen que ser personalizados, haciendo que cada sujeto sirva como su propio control. El grupo 2 recibe los tratamientos en orden inverso al grupo 1. Esto es para ver si el orden tiene algo que ver con la efectividad del producto. Entonces, de acuerdo a esto, en estos ensayos se pueden obtener diversos niveles de calidad para la evidencia científica. La evidencia tipo 1 es la evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo aleatorizado y controlado diseñado de forma apropiada. Y ustedes van a ver en muchos artículos, pueden ser en revisiones, sobre todo en revisiones sistemáticas, que siempre puede ser que en los cuadros de resumen coloquen qué nivel de evidencia tenía ese ensayo, o qué nivel de evidencia agrupan los artículos incluidos en esa revisión. El 2.1, evidencia obtenida a partir de ensayos controlados, no aleatorizados y bien diseñados. La 2 dice que la evidencia obtenida a partir de estudios de cortes o casos control bien diseñados, realizados preferentemente en más de un centro o por un grupo de investigación. En el grupo 2.3, evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo con o sin intervención. Y el grupo 3 va a ser opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos o informes de comité de expertos. Entonces, a veces las guías o los protocolos están en este nivel de evidencia. Entonces, de mayor a menor,
va a ser la calidad de diseño y rigor científico. Si ustedes me dicen que están leyendo un artículo donde el nivel de evidencia es tipo 1, entonces ya yo sé que eso va a ser un ensayo aleatorizado y controlado, ¿ya? Si ustedes me dicen que es tipo 3, es una opinión basada por expertos. Y generalmente, cuando se realizan las guías y, por ejemplo, para síndrome metabólico, para hipertensión y todo eso, se basan en diferentes tipos de artículos. Y entonces dicen, bueno, por un ejemplo, el colesterol por encima de 200 miligramos decilitros puede causar infartos agudos a miocardio. Eso es una opinión que puede ser de estudios descriptivos y puede ser tipo 3. O de repente puede ser de tipo 1, pero no en humanos, sino que de repente sometieron a ratones a pruebas de laboratorio o mantenerlos dislipidémicos y tuvieron un nivel de evidencia tipo 1. Entonces, no necesariamente los estudios tienen que ser realizados en humanos, ¿no? Pueden ser también realizados en animales. Y eso también hay que estar pendiente. ¿Cómo establecemos nosotros si un ensayo clínico es válido? Primero tienen que tener una validez interna y una validez externa. En la validez interna va a ser definida como la adecuación metodológica del diseño y desarrollo que va a garantizar que sus resultados no sean sesgados. Ya vamos a hablar pronto de lo que es el sesgo y por tanto nos permitan una buena estimación de la eficacia real de la intervención del estudio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como investigadores tendemos a colocar solamente, por ejemplo, sobre todo para la validez externa, resultados positivos. Y cuando nos van a pasar un checklist para evaluar el sesgo de nuestro estudio, se dan cuenta que de repente no hay resultados negativos. Entonces, eso puede pasar. Cuanto más válido sea un estudio, mejor se aproxima a la verdad de sus resultados. Y eso es lo que nosotros buscamos, que nuestros resultados sean lo más cercano a la verdad, porque siempre va a haber un margen de error. Y ese margen de error se establece para nosotros saber que, por ejemplo, cuando nosotros establecemos un intervalo de confianza del 95%, ya nosotros sabemos que lo que nosotros estamos reportando está dentro del 95% de los resultados verdaderos. Y el 5% puede salirse de ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se van a seleccionar los sujetos para estos ensayos clínicos controlados aleatorizados? Primero que tiene que tener unos criterios de inclusión y exclusión bien específicos. Deben expresarse con precisión y por escrito. La distribución de los sujetos en los grupos terapéuticos puede darse en estudios sin comparación, en estudios de casos o series de casos, o pueden darse en estudios con comparación, que ya eso sí sería un estudio analítico, controles históricos, utilizar un grupo para comparar del pasado con datos de registros médicos, verdadera diferencia de resultados y no estaremos seguros si se debe al tratamiento, pero cuando nosotros controlamos las dosis de lo que se está trabajando en un ensayo clínico controlado aleatorizado, estos controles van a ser simultáneos sin distribución aleatoria. En este caso, el sistema puede ser predecible y saber la asignación del paciente. Y el objetivo de es eliminar la posibilidad de que el investigador conozca cuál será la asignación que tendrá el paciente, porque hay veces que uno dice, uno está estudiando obesidad o síndrome metabólico y uno quiere tener pacientes, obviamente, con ese rasgo, ¿no? Entonces, em, intentamos entonces captar ese tipo de pacientes y se pierde la aleatorización. En el caso de los ensayos clínicos, nosotros podemos tener, imagínense que estemos haciendo un ensayo clínico de este fármaco tan famoso, el Ozempic. No sé si ya lo han escuchado, ¿no? ¿No han escuchado el fármaco por el que todos los artistas de Hollywood están perdiendo peso? Investiguen un poco sobre eso, pero imagínense que estamos investigando eso y nosotros de repente le queremos dar a
tenemos un grupo de pacientes obesos, pero le queremos dar a los más obesos el fármaco y a los menos obesos quizás darles el placebo. Y ya ahí estaríamos nosotros interfiriendo en el estudio. Por eso es que tienen mayor evidencia científica aleatorizados. Piensa que los que no son aleatorizados, baja la evidencia científica al nivel 2.1, ¿ya? Y los que generalmente nosotros podemos hacer en nuestro ámbito, que van a hacer este tipo de estudios de cortes o de casos y controles, ya baja mucho más el nivel de evidencia. Y si nosotros estamos trabajando con una serie de casos, fíjense que el nivel de evidencia baja aún más. Entonces, estos ensayos controlados, aleatorizados, pueden ser, ya lo vimos, terapéuticos o de prevención secundaria sobre población enferma. Y estos los dividiremos en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. O también pueden ser preventivos o de prevención primaria sobre población sana. Por ejemplo, se han hecho diversos estudios para ver si de verdad la actividad física tiene incidencia sobre diferentes rubros. Puede ser el peso, puede ser los niveles de lípidos, también la hiperglicemia, entre otros. Entonces, puede haber una dieta. No sé si ustedes vieron un ensayo clínico que colocaron el video en Netflix, individuos que tenían de gemelos idénticos, que uno tenía una dieta vegana y otro tenía una dieta carnívora, omnívora, pues. Y estaban evaluando entonces cuáles eran los efectos sobre la salud de los dos tipos de dieta. En ese caso es preventivo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que va a indicar es para ver cuál es la capacidad que tiene cada uno de desarrollar una enfermedad crónica en el futuro, ¿ya? Entonces, esos serían los tipos preventivos. En cuanto a los tipos terapéuticos, fíjense que habíamos dicho que tenían 4 fases, ¿no? La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. En la fase 1, generalmente se va a hacer el inicio de estudio de un nuevo agente farmacológico. ¿Y qué es lo que se quiere evaluar? Se quiere evaluar posibles efectos tóxicos de absorción, de distribución y metabolismo. En la fase 2 van a ser conducidos para evaluar la efectividad de las drogas de una en particular, y aquí también se evalúa la seguridad y la eficacia en una población mayor de individuos. Por eso es que para que un fármaco salga, necesita pasar por todas estas fases y de acuerdo a la cantidad de personas, primero que tengan la patología y el tiempo de duración que hayan durado estas fases de un ensayo clínico controlado aleatorizado, de allí viene el costo del medicamento. Por eso es que hay algunos medicamentos muy costosos y hay otros que pues son más económicos, sobre todo los que ya tienen tiempo. En la 3 se gana información adicional acerca de la seguridad y la efectividad. Es una fase de preaprobación. Aquí en la fase 3 usualmente prueba la nueva droga en comparación con la terapia estándar, que normalmente se utiliza en el evento de estudio. Y en la etapa 4, que es la farmacovigilancia, se exploran sus efectos en pacientes de la población general. ¿Qué les parece? ¿O creen ustedes, por ejemplo, que las vacunas del COVID que se utilizaron para contrarrestar el SARS-CoV-2, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí Quizás pasaron, pero podría, rápido. Yo creo que no se evaluaron todavía todos los efectos adversos, y yo creo que todavía estamos en la fase 4, viendo o explorando cuáles son los efectos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. A mí me colocaron la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Y cuando me colocaron la tercera dosis, de una vez tuve un episodio de varicela zoster. No tenía ninguna otra causa, ¿no? Y me puse a investigar los ensayos que habían hecho para la vacuna, y sí, hubo un 7% de los que recibieron la vacuna que desarrollaron la varicela zoster. Entonces,
Son cosas que obviamente cuando uno está desesperado por colocarse las vacunas, no te lo dijeron, o sí, no lo mencionaron. Y si ustedes se ponen a ver, no sé si ustedes han, en cualquier medicamento, ustedes ven que tiene un inserto, ¿no? Y ahí hablan de los efectos adversos, de la dosis máxima, la mínima, todo eso fue comprobado a partir de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y esa es la cuestión, por ejemplo, con los suplementos, ¿no? Para muchos de los suplementos no existen, no existe evidencia tipo 1, que es la que nosotros necesitamos para tomar decisiones basadas en salud, ¿verdad? Entonces hay que fijarse muy bien en eso, ¿no? Fundamentos y metodologías del ensayo clínico. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Y esto es lo primero que se tiene que hacer para cualquier estudio. Primero, la pregunta clínica tiene que estar estructurada. Luego, tenemos que asegurarnos cómo va a ser la aleatorización en el aleatorizado, ¿no? Porque también puede ser un ensayo clínico no aleatorizado. Porque bueno, hay enfermedades que son demasiado raras y de repente tú tienes que estudiar ya in situ, ¿no? O hay tipos de estudios de este tipo de ensayos que se hacen en pacientes que ya están desahuciados y que los utilizan para ver si el tratamiento puede funcionar o no puede funcionar. Entonces ahí no hay aleatorización, porque ahí es por conveniencia del investigador. Secuencia de aleatorización oculta, lo que se llama cegamiento. Y esto está también muy relacionado con lo que es el enmascaramiento. O sea, el investigador generalmente en este tipo de ensayos no debería conocer a quién le está dando el tratamiento con el principio activo. Es decir, él administra el tratamiento, pero nunca va a saber exactamente quién lo recibió, sino hasta obtener los resultados. Seguimiento complejo, resultados, el análisis por intención de tratar y los resultados de expresión, es decir, los que se publican. Entonces, fíjense, tenemos a la población, luego viene la de la autorización oculta y el enmascaramiento, que es lo que nos permite tener entonces los dos grupos. En uno vamos siempre a tener la intervención nueva y el control, y luego vamos a tener los resultados y la publicación de los mismos. Entonces, ¿qué lleva a la pregunta estructurada? Primero, que nos permite saber si el ensayo puede responder a la pregunta clínica. Se diseña para responder a una pregunta formulada a priori. Yo no puedo comenzar el ensayo y después decir cuál era la pregunta de investigación. No, eso es lo que debe estar más claro, al igual que en las revisiones sistemáticas. O sea, lo primero que yo tengo que tener es la pregunta de investigación. Y también igual para los estudios observacionales también tengo que tener la pregunta de investigación. Ya cuando hablamos de cualitativo, es a lo largo del tiempo, ¿no? Preferible enfoque para una pregunta concreta y no a muchas diferentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos la población, la pregunta de investigación y cómo van a ser entonces los grupos. Luego tenemos la aleatorización. ¿Qué es aleatorizar? ¿Quién me puede decir? Es como un sorteo, es dejarlo al azar. Vamos a cantar acá en el chat. Muy bien. Para mí, a ver, algo que no sigue el orden, al azar. Muy bien. Entonces, aleatorizado es algo que es al azar, es decir, que todos los individuos tienen la misma probabilidad de estar en cualquiera de los grupos, ¿no? Entonces, en muestras grandes se tiende a equiparar las características basales de los grupos. Por eso es que siempre para que un individuo entre a un ensayo controlado, clínico controlado aleatorizado, tiene que cumplir y no tener criterios de exclusión, ¿no? Entonces, todos los individuos que entren al estudio van a tener características generales comunes, ¿no? Tanto las observables como las desconocidas.
¿Cuál es el propósito de la aleatorización? Es garantizar que la posible inferencia causal observada al final del estudio no se deba a otros factores. Intentar controlar al máximo todo. ¿Qué es la secuencia de aleatorización oculta? La ideal es comunicación indirecta o a distancia entre el investigador y la central de aleatorización. Es decir, el mismo investigador no debería aleatorizar en este tipo de estudios. Evita la tendencia consciente o no de incluir a ciertos pacientes, lo que les de repente los de mejor pronóstico para que nos den el resultado que nosotros estamos esperando en el tratamiento experimental. Entonces, aquí prevenimos un sesgo, que va a ser el sesgo de selección. ¿Qué medidas podemos tomar para ocultar la aleatorización? Entonces, por ejemplo, se pueden tomar medidas de ocultación apropiadas como un esquema aleatorio centralizado en bases numerados o codificados. Por eso, ustedes van a ver que en la mayoría de los estudios se trabaja en base a códigos. Sistema informatizado en el centro de investigación o codificado, sobres de asignación, especificando los detalles, las que son con su correcta pero sin detalles, medidas de ocultación inapropiada, la alternancia, número de historia, fechas de nacimiento. ¿Por qué son inapropiadas? Porque yo por el número de historia puedo saber a quién estoy tratando. Por la fecha de nacimiento también puedo tener una idea de a quién estoy tratando. Los días de la semana yo puedo saber que fulanito viene los lunes y que menganito viene los miércoles, ¿ya? Procedimiento de asignación totalmente transparente, puede también hacerlo. ¿Cuáles son los métodos de aleatorización? Bueno, generalmente podemos tener el de asignación simple, que, como ustedes lo conocen, es muy parecido al muestreo aleatorio simple y este se utiliza como herramienta en base a la tabla de números aleatorios, la de bloques balanceados, una serie de bloques formados por un número determinado de celdas, en las cuales se incluyen los distintos tipos de tratamiento. La estratificada, que vamos a hacer, por ejemplo, estratos, que son grupos, que pueden ser hombres o mujeres, o grupos etarios, como lo tenemos acá, fíjense, en base al sexo, en base a los grupos etarios, en base al sector donde viven, en base al trabajo que tienen, al nivel de instrucción. Los conglomerados se trata de un proceso de aleatorización simple en donde se ubica la persona en bloques o grupos de personas o diferentes sectores, salones, delegaciones, y ampliamente se utiliza en estudios de investigación de pediatras, son demasiado grandes. Ahora, después que nosotros hacemos entonces la aleatorización, ¿verdad? Que ya nosotros sabemos cómo se va a seleccionar entonces a los pacientes para que entren a los diferentes grupos del ensayo clínico. Vamos a hacer el cegamiento. ¿Qué es el cegamiento? El enmascaramiento. Es decir, ¿cómo hace el investigador para no enterarse qué individuo quedó en cada grupo? ¿Ya? Entonces, esta es una condición impuesta sobre un procedimiento específico para intentar conocimiento del tratamiento asignado, el curso del tratamiento u observaciones previas, evita las cointervenciones diferenciales y la evaluación subjetiva de los resultados. A veces no es posible, es decir, por ejemplo, si el tratamiento que nosotros estamos ofertando, que se está estudiando en este ensayo, es una cirugía, porque imagínense que yo le digo a un paciente que lo voy a operar y no lo opero. No va a haber puntos de cicatrización, no va a tener dolor, o sea, ya ese tipo de paciente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cegamiento? Previene el sesgo de detección. ¿Cuáles son los beneficios del cegamiento? Para los pacientes, menor posibilidad de una respuesta físico-psíquica debida al tratamiento. Es decir, el paciente no sabe si está recibiendo el placebo o está recibiendo el principio activo. Hay un mejor cumplimiento, porque si el paciente a priori sabe que está tomando el placebo, ¿ustedes creen que de repente va a tomar las dosis como tal? No, ¿verdad? Entonces, ahí es menos probable que haya una falla en el cumplimiento, menos probable de que busque intervenciones adicionales, menos probable de que abandone el estudio. Para los investigadores también va a tener beneficios. ¿Por qué?
va a tener una menor posibilidad de que se transfieran sus preferencias o actitudes a los pacientes, menor probabilidad de administración diferencial o de cointervenciones, menor probabilidad de ajustar la dosis o retirar pacientes de manera diferenciada, menor probabilidad de animar o desanimar a los pacientes para que continúen el estudio. Y para los evaluadores va a haber una menor posibilidad de una evaluación sesgada de las variables pacientes pendiente de la subjetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ser los tipos de cegamiento? El tipo de cegamiento no ciego es en el ensayo en que los investigadores y los participantes conocen el tratamiento asignado. El ciego va a ser, indica conocimiento de la intervención asignada y es ocultada a pacientes, investigadores del ensayo o patrocinadores. El simple ciego es que una de las tres categorías, es decir, individuos, que son los participantes, desconocen el tratamiento asignado a lo largo del estudio. El doble ciego es que los participantes, investigadores y patrocinadores desconocen el tratamiento asignado. Y triple ciego significa un ensayo doble ciego que mantiene blindado el análisis de los datos hasta una etapa determinada del estudio. Entonces, básicamente, este sería el mejor nivel, pero generalmente se utiliza este, doble ciego. O hay algunos que no pueden, como los que les dije, los quirúrgicos, son si no tienen cegamiento. Luego de que se realice todo ese proceso, se empiezan a obtener los resultados y vamos a tener entonces el seguimiento completo. El resultado de los pacientes perdidos podría haber cambio global del estudio. ¿Cuáles son los pacientes perdidos? Los que por una causa u otra tienen que salir del estudio, ¿no? Y de repente nosotros habíamos diseñado el estudio para que no tuviera sesgo, tener los resultados con la mayor confiabilidad posible, pero de repente se me salen muchos pacientes controles y me quedan muchos pacientes con el tratamiento indicado. Eso va a cambiar entonces el efecto o puede cambiar los resultados que yo estaba previendo. Entonces, puede ser más grave cuando hay una diferencia en el número de pérdidas en los dos grupos, lo que les estaba comentando. Por eso hay que hacer el análisis de la sensibilidad. Y esto previene el sesgo de desgaste. ¿Qué estrategia podemos hacer ante el manejo de las pérdidas? Rechazar el estudio por la exclusión, que de repente haya incurrido en un criterio de exclusión, el análisis por tratamiento y el análisis por intención de tratar. Ahora, después que nosotros tenemos los resultados, tenemos que trabajar a nivel estadístico para saber si esa intervención que nosotros estamos haciendo de verdad tuvo efectos significativos sobre la respuesta a ese tratamiento, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer con lo podemos hacer con dos medidas estadísticas. Uno va a ser el valor de P, y no sé si ustedes han escuchado en trabajos que dicen, no, se utilizó un valor de P menor a 0,05, ¿ya? Ese es el convencional, pero ya se está bajando, o sea, se está utilizando muchísimo más el valor de P menor a 0,01. Imagínense que estemos haciendo un ensayo controlado aleatorizado que mida eh, no sé, la efectividad de la utilización del cinturón en los aviones o de que se desabroche un cinturón o de que, no sé si han visto los últimos accidentes que han habido con las turbulencias, que los que no tenían el cinturón salen volando y los que tenían el cinturón pues también. Imagínense que se está estudiando eso. El valor de P y se está estudiando con un valor de P de 0,05. Fíjense ¿qué nos indica el valor de P? Nos indica la diferencia que la diferencia detectada tiene menos del 5% de probabilidad de que se haya producido por el azar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estudio esos cinturones de seguridad, la eficacia del uso de los cinturones de seguridad, yo tengo el 5% de que esos cinturones no funcionen. Puede ser que no funcionen. ¿Sería bueno eso para nuestra seguridad? No, ¿verdad?
Ahí sí sería bueno que se utilizara un valor de P menor a 0,01 o incluso hay algunos menores a 0,001, ¿no? Entonces, ese, todo depende del contexto que estemos evaluando, ¿no? Pero el que generalmente se utiliza sobre todo para casos y controles es este valor de 0,05. Y esto es un valor que arbitrariamente se atribuye al valor de que la diferencia encontrada es estadísticamente significativo. Si yo quiero ver un efecto adverso de un fármaco y yo veo que el efecto adverso se presentó en los que tuvieron el principio activo y en los que recibieron el placebo, no se presentó. Pero eso yo lo puedo ver a simple vista. Yo puedo decir, no, hubo de 50 personas, 30 personas tuvieron el efecto adverso en el grupo problema, en el grupo que recibió el fármaco, y no sé, 5% lo tuvo en el que no lo recibió, en que recibió el placebo. Ustedes lo ven allí, pero ustedes pueden decir que hay diferencias estadísticamente significativas. No, no lo podemos decir. Para eso tenemos que utilizar estadísticos que nos permitan o que nos permitan obtener el valor de P. Si el valor es menor a 0,05, entonces ya nosotros podemos decir que es estadísticamente significativo y que es el fármaco el que está causando, como es un ensayo controlado, nosotros decimos que es el fármaco el que está causando ese efecto adverso. No indica para nada que la diferencia sea clínicamente importante, sino que es significativo estadísticamente. Obviamente, esa interpretación la dará el investigador. Y el intervalo de confianza, como les dije, que es el 95%, es el rango dentro del cual está el valor real. Es decir, que si nosotros decimos que el intervalo de confianza es del 95%, que el valor real está allí. Ahora, si nosotros tenemos un intervalo de confianza que cruza la línea del 1, es decir, que el intervalo de confianza generalmente se maneja con dos números, ¿no? Un número, si los dos números pasan por el 1, es decir, el intervalo de confianza va de 0,558 guión 1, 1,608, entonces ahí nosotros podemos decir que si cruza el 1 no hubo ningún efecto, ¿ya? No podemos decir que la intervención podría ser beneficiosa o no podría ser beneficiosa. Ahora, si los dos valores del intervalo de confianza se encuentran por debajo del 1, es decir, 0,205 y 0,890, ahí ya nosotros podemos decir que es beneficioso, ¿ya? Ahora, si los dos números del intervalo de confianza están por encima del 1, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que ahí hubo un efecto terapéutico perjudicial. Entonces, el intervalo de confianza nos ayuda en eso. También, para ver la eficacia, podemos usar esta fórmula. Tasa de aquellos que recibieron el placebo menos tasa en aquellos que no recibieron, por ejemplo, en este caso la vacuna, sobre la tasa de aquellos que recibieron la vacuna. Eso nos va a dar el porcentaje, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje de eficacia. Si no, nos va a dar un número por debajo del 1. Y el número de pacientes que es necesario tratar lo podemos calcular con el 1 dividido para la tasa en el grupo no tratado menos la tasa del grupo tratado. Ahora, ¿qué es un sesgo? Un sesgo es problemas que haya tenido el estudio que quizás no son evidentes al momento de realizar el estudio, pero que hacen que esos resultados que se obtengan a partir del ensayo clínico controlado aleatorizado pierdan fuerza, ¿ya? Entonces, pueden haber varios tipos de sesgos y esto también es importante cuando se hacen las revisiones sistemáticas. Primero, la asignación de los grupos de tratamiento. Cuando la asignación no sea aleatoria, cuando la asignación es pseudo aleatoria, cuando hay falta de ocultación de la asignación, es decir, la cegación. Eh, el enmascaramiento, la falta de enmascaramiento incompleto por el observador, la falta de enmascaramiento incompleto del paciente,
el análisis estadístico no enmascarado, es decir, que tengamos los nombres de los pacientes, y eso es mucho. Seguimiento de los pacientes y suficiente descripción de los retirados y los abandonados, que el análisis estadístico no respete la asignación de los tratamientos, aplicaciones incorrectas, análisis de los subgrupos sobrevalorados. En otros aspectos del diseño podemos tener entonces uso de variables intermedias o subrogadas, es decir, no tomar en cuenta las variables intervinientes, y ensayos cruzados. Y la aplicabilidad, insuficiente aplicación de los sistemas de monitorización y garantía de la calidad, ensayos unicéntricos en lugar de multicéntricos, publicación en revistas de menor difusión, ensayos financiados por industria farmacéutica, es decir, que exista conflicto de interés, que no estén publicados en la revista, sino que estén publicados en suplementos de revistas médicas. Y esto puede llevarnos a errores sistemáticos y la solución. Si tenemos sesgo de selección, ¿cómo lo solucionamos? Haciendo asignaciones aleatorias y ocultas. Si tenemos sesgo de realización, tenemos que realizar estudios, si se puede, ciegos. El sesgo de desgaste, que permite evaluar las diferencias sistemáticas del tratamiento de las pérdidas, descripción explícita de lo ocurrido con las pérdidas, análisis de la sensibilidad, sesgo de la detección, podemos tener diferencias sistemáticas de la evaluación de los resultados y la solución es el cegamiento, por supuesto. Pero es importante que cada estudio está condicionado por sus elementos básicos. Es decir, tenemos que tener población, tenemos que tener la exposición, tenemos que tener la comparación y los efectos o los resultados. Fíjense que esto se parece mucho a lo que es la pregunta pico de las revisiones sistemáticas. Y el tiempo de seguimiento. Estos elementos en un estudio nunca serán idénticos en cualquier u otra situación. Por eso, cuanto más generales o amplios hayan sido en el estudio, se puede aplicar a diferentes contextos sus conclusiones. Ahora, después de terminado el estudio, comienza el análisis. Aquí se comienza todo con el análisis cuidadoso del mismo, de cómo se comienza el estudio, pasando por un proceso detallado de la ejecución, monitoreo, sin menospreciar cualquier procedimiento, por simple que parezca, todo tiene que estar reportado para garantizar la comparabilidad de los datos obtenidos. Tenemos que tener en cuenta el principio analítico por intención de tratar, que son los ensayos clínicos aleatorizados, son analizados por un método estándar llamado intención de tratar. Esto es que todos los sujetos aleatorizados son analizados. Las pérdidas en el seguimiento, que es algo que no puede controlar el investigador, cuando estas ocurren, el estudio puede sufrir pérdida de poder estadístico y aumentar la posibilidad de introducir un sesgo. Y el análisis por protocolo, que es un método de análisis que incluye solamente a un subgrupo de sujetos quienes cumplieron suficientemente con el protocolo. Y para finalizar, vamos a hablar un poco de la ética. Yo estoy ahorita como colaborador externo del Comité de Ética y hemos recibido muy pocos ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y de los que se han recibido, ninguno ha sido aprobado. ¿Por qué? Porque las leyes del Ecuador indican que para hacer un ensayo clínico controlado aleatorizado, se debe controlar, hay muchas variables que obviamente se deben controlar, pero una de esas es la parte del aseguramiento de cada uno de los participantes. Todos los participantes tienen que tener contratado un seguro que le cubra cualquier efecto adverso que puede resultar del estudio, lo cual está bien. Pero a veces es imposible para las entidades patrocinadoras, para los investigadores, conseguir tal cantidad de dinero, ¿no? Para hacer eso. Y otra cosa que también tiene que estar muy bien el consentimiento informado, ¿no? Y el consentimiento informado es lo que le va a dar al participante la decisión de participar, porque ahí va a estar explicado todo en una investigación, y esto tiene que ser firmado por un individuo que esté competente, por eso se tiene que colocar en los criterios de inclusión, que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido adecuadamente y después de considerar la información, ha llegado a una decisión sin haber sido sometido a coerción. No podemos coercionar a los pacientes.
intimidación ni influencias o incentivos indebidos. Y todo esto tiene que ser llevado al comité de ética, en este caso, el comité de ética de seres humanos, en el caso de nosotros, para que sea entonces revisado y aprobado. Y de verdad que desconozco, pero creo que no, ninguno de los ensayos controlados ha pasado. Y de verdad que es bastante un poquito complicado trabajar aquí. Nosotros nos manejamos con estudios de casos y controles generalmente porque es algo muchísimo más factible para nosotros en este momento. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. La exposición es un tema bastante complejo. Eh, como vieron, es uno de los niveles de evidencia más altos, solamente superado por las revisiones sistemáticas.